través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Francisca Baitía y Cristian Castro. Conversamos sobre educación en Academia Libre. El Parlamento griego ha aprobado una polémica ley que abre las puertas al establecimiento de universidades privadas por primera vez en el país heleno. Pese a que decenas de miles de estudiantes salieron a las calles de Atenas en las últimas semanas para exigir que no se apruebe, la nueva ley fue adoptada con 158 votos a favor de la conservadora Nueva Democracia del primer ministro Kyriakos Mitsotakis, más un voto de un diputado independiente. Su aprobación se impuso así al rechazo de casi todos los diputados de los partidos de oposición. 129 votos en contra y 11 abstenciones. Durante el debate previo a la votación, Mitsotakis calificó el proyecto como una, comillas, valiente reforma de desarrollo y de justicia social que garantizará mayor libertad y acceso al conocimiento para todos los estudiantes griegos. Asimismo, señaló que la reforma impedirá que decenas de miles de jóvenes griegos se vayan al extranjero cada año para estudiar en instituciones privadas con el consiguiente beneficio para la economía local. Comillas, probablemente somos el único país, junto con Cuba, que todavía tiene un monopolio estatal estricto sobre la educación superior, afirmó el jefe de gobierno en el debate parlamentario previo a la votación del proyecto de ley, un monopolio que, según recalcó, no ha resultado en la mejora de la universidad pública. La oposición, en cambio, rechazó el proyecto argumentando que la reforma conducirá a la degradación de la educación superior pública. Este proyecto tiene un solo título: privatización de la educación. El gobierno está poniendo una mina en el sistema de educación superior público, dijo Sócrates Famelos, líder del grupo parlamentario de Syriza, el principal partido del ala opositora. Por su parte, el secretario general del Partido Comunista Griego, Dimitris Koutsoupas, calificó la reforma de una abominación al recalcar que se crea un doble sistema de admisión en las universidades, uno basado en el rendimiento de los estudiantes y otro en el bolsillo de sus padres. Respondiendo a las críticas, Mitsotakis señaló que el proyecto de ley fortalece a las entidades públicas y dio como ejemplo el aumento de hasta un 15% de los sueldos de los profesores universitarios que prevé la legislación. Asimismo, señaló que su gobierno incrementó durante 2024 los fondos estatales destinados a la educación superior pública. La ley prevé el establecimiento únicamente de universidades no estatales sin fines de lucro que sean filiales de instituciones educativas extranjeras y bajo estrictas condiciones, ya que el artículo 16 de la Constitución griega prohíbe la fundación de universidades privadas. Según el documento, para que la Autoridad Nacional de Educación Superior de Grecia dé la luz verde al funcionamiento de una filial, tendrá que contar con un mínimo de 3 facultades y al menos 30 profesores,
el 90% de los cuales debe tener doctorado, entre otros requisitos. Si bien ya existen en Grecia filiales de instituciones educativas privadas del extranjero, sus títulos no son equivalentes a los de las universidades públicas y por tanto resultan menos atractivos, algo que esta reforma modifica. Mientras se debatía la legislación, más de 17.000 personas se congregaron frente al Parlamento griego en Atenas, la mayoría jóvenes universitarios, para expresar su rechazo al proyecto. 16 personas resultaron heridas en enfrentamientos entre agentes antidisturbios de la policía y estudiantes. El primer ministro griego animó en Bucarest a sus socios en la OTAN a seguir el ejemplo de Grecia y aumentar sus presupuestos en defensa ante las amenazas de Rusia contra Europa. ¿Por qué estamos introduciendo este comentario? Porque las autoridades griegas están abriendo a través de una ley el camino a la privatización de la educación superior, hablando de falta de recursos económicos. Sin embargo, a la hora de la guerra, no cesan de proponer incrementos en los montos que despilfarra en eso el gobierno de Grecia y que propone a su juicio también que debe elevar la OTAN. Comillas, Grecia tiene un importante papel que jugar y somos ya uno de los grandes contribuidores per cápita a la OTAN, dijo el mandatario helénico durante el Congreso del Partido Popular Europeo, tras pedir a los demás países del viejo continente que forman parte de la alianza que inviertan un 2% de su Producto Interior Bruto en defensa. Grecia invirtió el año pasado, según datos oficiales, un 3,7% de su Producto Interior Bruto en el área militar, uno de los montos proporcionalmente más altos de toda la OTAN. Ahí el doble estándar de las autoridades. Un país sumamente empobrecido por la historia del siglo XX, fundamentalmente, un país azotado en los años 70 del siglo pasado por la dictadura de los coroneles, un país que se jactaba con razón de ser el único con una ley orgánica constitucional que defendía exclusivamente la educación pública, ha caído en manos de la derecha helénica en un derrotero que solo conduce a la privatización de la instrucción pública en el nivel universitario, que además traslada la inversión de recursos públicos hacia el oscuro negocio de la guerra. Vamos a ver qué pasa más adelante con esta lamentable legislación que ha introducido Grecia para la educación superior. En Academia Libre, la música tiene historia, con Laura Montoya. Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro musical con compositores latinoamericanos. En esta ocasión nos acercaremos a Alicia Urreta, una relevante figura de México como creadora, pianista y gestora dentro del panorama musical de su país. Alicia Urreta nació en Veracruz en 1930 y muere en Ciudad de México en 1986.
Intérprete de excepcional facilidad para la lectura a primera vista, la improvisación y eclecticismo estético, Urreta ganó varios premios en el Conservatorio Nacional de Música en el que ingresó en 1947, donde fue alumna de Rodolfo Halfer, con quien estudió armonía, y de Sandor Roth, con quien estudió música de cámara. En 1951 ingresó como pianista acompañante en la entonces prestigiosa Academia de la Danza Mexicana Contemporánea, donde creó un fuerte vínculo con las artes escénicas que perduraría durante toda su carrera, al menos a nivel compositivo. Ingresó a la Orquesta Sinfónica Nacional de México como pianista titular en 1953 hasta 1986. Fue coordinadora general de la Compañía Nacional de Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes entre 1973 y 1976. Fue profesora en el Instituto Politécnico Nacional, donde enseñó música, electrónica y electroacústica. Se especializó en ambas disciplinas en la Schola Cantorum de París. Fruto de esta estancia parisina, incursionó en la creación sonora a fines de los años 60 con su Natura Mortis o La verdadera historia de Caperucita Roja, obra electroacústica. En la capital francesa entró en contacto con Jean-Etienne Marie y Pierre Schaeffer, abriéndose para Urreta un nuevo y rico espacio de creación sonora y de compromiso con la música contemporánea. Así, a principios de los años 70, estableció en colaboración con el compositor español Carlos Cruz los festivales hispano-mexicanos de música contemporánea entre 1973 y 1984, que se convirtieron en un referente de la música contemporánea de México y España. Su caleidoscópica actividad artística la llevó a abrirse de la mano de hombres de teatro como José Luis Ibáñez, Juan Vicente Melo o Luis Herrera de la Fuente al mundo de la composición. En 1965, con su Diálogo entre el amor y un viejo, comenzó una producción compositiva que la llevó a transitar por la música incidental en el mundo teatral y cinematográfico. Al tiempo que su versatilidad interpretativa le permitía sumergirse en el ámbito sonoro popular, Urreta comenzó a consolidarse como un excelente intérprete de música contemporánea, que le valió asumir la gestión del Centro Cultural La Casa del Lago, mientras continuaba en su inmersión en la cultura popular, compartiendo la visión mágica de la vida y de la muerte que el pueblo mexicano atesora. Su catálogo creativo iba atesorando creaciones de interesante factura como Homenaje a Cuatro en 1975, Hasta aquí la memoria en 1977, Arcana en 1981 y en 1982 Esferas Noéticas o La Cantata de la Pluma del Ángel. Urreta desarrolló su trabajo compositivo con gran libertad y puede considerarse el eclecticismo como el rasgo estilístico más definitorio de su producción. La amplia concepción que tenía del fenómeno musical, en que lo popular y lo académico coexisten en perfecta armonía, junto con una visión trascendente de la vida y de los sonidos con significación esotérica, hacen de ella una creadora especialmente ligada a la idiosincrasia de la cultura mexicana contemporánea. A continuación, escucharemos De la palabra, el tiempo y el poeta, música de Alicia Urreta, letra del poeta Octavio Paz y la voz del tenor Ignacio Clapés junto a la Orquesta de Percusiones de la Universidad Nacional de México. Deja que una vez más te nombre tierra. Mi tacto se prolonga en el tuyo sediento. Largo, vibrante río que no termina nunca, navegado por hojas digitales.
ríos. Mi pabellón de pájaros y peces. Paloma de tierra, mi leche endurecida, mi pan, mi sal, mi almohada de sangre en un amor más vasto. Se mece aérea, se desliza entre ramas, troncos, postes, revolotea perezosa. Altos frutos eléctricos cae oblicua ya azul sobre la otra nieve. De la misma inmateria que la sombra no arroja sombra alguna, tiene la densidad del silencio.
los túneles al instante desmoronados. La noche acribillada crece, se adentra, se anochece. Pasan los autos obstinados, todos por distintas direcciones, hacia el mismo estallarán las lámparas. Serán colinas otra vez. El viento entre las piedras hablará a solas. Sombras, in sombra ha de caer y casi azul sobre la tierra, la misma de ahora, la nieve hace 1,000,000 de años. Hemos escuchado la obra de La palabra, el tiempo y el poeta de Alicia Urreta, composición que incluye la palabra del poeta Octavio Paz, la voz del tenor Ignacio Clapés y la orquesta de percusiones de la UNAM. Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? Hoy hablamos en esta sección sobre ciencia en el ámbito de la medicina, porque sin interferir con el feto ni la gestación, investigadores de Reino Unido han obtenido células epiteliales de origen pulmonar, renal y gastrointestinal de los fluidos amnióticos para desarrollar diversos mini órganos. El avance ayudaría a conocer mejor las últimas etapas del embarazo y las alteraciones congénitas antes del nacimiento. Los organoides son microtejidos en 3 dimensiones, derivados de células madre que recrean órganos humanos, como el pulmón, el hígado o el cerebro. Desde hace algunos años se han convertido en valiosas herramientas para analizar el funcionamiento de estos órganos, tanto cuando están sanos como cuando se ven afectados por alguna enfermedad. Los métodos actuales de obtención de estas estructuras
para modelizar el embarazo, en su mayoría a partir de tejido fetal post-mortem, tienen implicaciones legales y éticas. Es más, por lo general, solo están disponibles hasta las 20 o 22 semanas después de la concepción. Este hecho ha restringido la investigación del desarrollo y de las alteraciones congénitas, las que afectan a cómo se forman las partes del cuerpo de un bebé o a su actividad, y ha resaltado la necesidad de nuevos modelos in vitro específicos para cada paciente. Ahora, un estudio publicado en la revista Nature revela que se pueden generar organoides de múltiples tipos de tejidos a partir de células recogidas de muestras de líquido amniótico, sin necesidad de interrumpir el embarazo, lo que optimizaría la comprensión de las últimas fases de la gestación y el tratamiento de estas anomalías congénitas. El trabajo plantea la hipótesis de que sería posible cultivar estos modelos celulares complejos a partir de células madre que hubieran pasado al líquido amniótico, el que rodea al feto en el útero y lo protege mientras crece durante el embarazo. Es la primera vez que se cultivan organoides a partir de células madres humanas dentro de un embarazo activo. Como no se tocaría a la criatura durante el proceso de extracción, se superarían las restricciones de muestreo y estos microórganos también conservarían la información biológica del bebé. Es lo que señala Paolo De Coppi, coautor principal de esta investigación. Las malformaciones congénitas se diagnostican mediante una combinación de pruebas que incluyen la imagen, ecografía y resonancia magnética, y también la genética. Así, los organoides ofrecen la posibilidad de realizar una prueba funcional adicional. En este estudio, los investigadores extrajeron y caracterizaron células vivas de muestras de líquido amniótico tomadas de 12 embarazos dentro de la batería de pruebas diagnósticas rutinarias, como la amniocentesis. A continuación, utilizaron la secuenciación unicelular de ARN para identificar de qué tejidos proceden estas células madre. De esta forma, aislaron células epiteliales de origen pulmonar, renal y gastrointestinal, que se utilizaron para cultivar organoides con características funcionales del pulmón, riñón e intestino respectivamente. Los organoides que creamos a partir de las células de líquido amniótico poseen muchas de las funciones de los tejidos que representan, incluida la expresión de genes y proteínas, afirma Mattia Gerli, primer autor de este estudio. Permitirán estudiar lo que ocurre durante el desarrollo, algo que hasta ahora no había sido posible. Sabemos muy poco sobre la última etapa del embarazo humano, por lo que es increíblemente emocionante abrir nuevas áreas de la medicina prenatal, señala el investigador. Con el objetivo de evaluar cómo podrían utilizarse los organoides en el tratamiento de enfermedades congénitas, el equipo colaboró con expertos de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, para analizar el desarrollo de bebés con hernia diafragmática congénita, una enfermedad en la que un orificio en el diafragma hace que órganos como el intestino y el hígado se desplacen hacia el tórax, ejerciendo presión sobre los pulmones e impidiendo un crecimiento sano. Los organoides de bebé con esta enfermedad se compararon con los de otros sanos para estudiar las características biológicas de cada grupo. Como era de esperar,
hubo diferencias significativas en el desarrollo de los microórganos antes y después del tratamiento. Sin embargo, aquellos con la anomalía post-tratamiento eran mucho más parecidos a los sanos, lo que proporciona una estimación de la eficacia del tratamiento a nivel celular. Podemos hacer por primera vez una evaluación funcional de la afección congénita de un niño antes de nacer, lo que supone un gran paso adelante para la medicina prenatal. Normalmente, el diagnóstico se basa en pruebas de imagen, como la ecografía o la resonancia magnética, y en análisis genéticos, apunta el investigador principal. Los científicos puntualizan que sus hallazgos pueden ofrecer la oportunidad de derivar organoides fetales primarios de forma autóloga, es decir, se obtienen del mismo individuo que lo recibe, durante embarazos en curso, lo que podría permitir el desarrollo de modelos prenatales avanzados y terapias personalizadas y optimizar el asesoramiento a los padres y madres. Cuando nos reunimos con familias con un diagnóstico prenatal, a menudo no podemos decirle mucho sobre el resultado porque cada caso es diferente. No pretendemos hacerlo todavía, pero la capacidad de estudiar organoides prenatales funcionales es el primer paso para obtener un pronóstico más detallado y, con suerte, proporcionar tratamientos más eficaces en el futuro, aclara Decoppi. De hecho, señalan que se necesitan más estudios para validar el impacto translacional de estos hallazgos. Algunas de las limitaciones son que los organoides derivados del líquido amniótico aún no están listos para la clínica y no pueden utilizarse en esta fase para tratar enfermedades. Además, solo se pueden modelizar el comportamiento epitelial de unos pocos tejidos, por ejemplo el pulmón, el riñón e intestino, y por ahora no son una alternativa a los organoides derivados de células madres pluripotentes y no sustituyen la obtención de células y organoides a partir de tejidos terminados. Indican los científicos responsables de esta interesante investigación, que si bien se encuentra en etapas preliminares en términos de sus aplicaciones, deja una puerta abierta importante para la puesta en marcha de tratamientos novedosos para el futuro. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Vamos a la música con Laura Montoya. De Alicia Urreta son 3 los signos que impactan como característicos en su obra. En primer término, una sinceridad y fuerza creadoras que hacen que la elaboración de su música parezca inexistente, como producto de una fluida improvisación. Después, la peculiar traducción del universo inundado por mensajes de la percusión, de cuyos instrumentos extrae una paleta inagotable. Y por último, su singular imaginación de la música, en la que los parámetros de espacio y tiempo son especialmente magnificados. La inclinación a trabajar con superficies sonoras muy dilatadas, escudriñando todas las posibilidades, se traduce en la creación de un ideal escenario sonoro, lleno de perspectivas, que a su vez se revierte una y otra vez en sustancia musical, como si se tratara de la fusión de continente y contenido en una única realidad artística. Urreta utiliza lo aleatorio controlado, recurso que combinará en ocasiones con notación de control y signos específicos propios para indicar las duraciones exactas de pasajes particulares y parámetros dinámicos precisos, destacándose entre ellos las indicaciones del pedal del piano. En cuanto a su faceta compositiva, Urreta abarcó un sinfín de géneros,
Sus obras fueron estrenadas por todo el mundo, desde México hasta París. Ralenti, estrenada en 1971, o Nueva Orleans, Natura Mortis, estrenada en 1972. Escribió composiciones para prácticamente todas las formas de música escénica, música incidental, para danza, para ópera, como por ejemplo el romance de Doña Balada, bandas sonoras de cine e incluso la cantata de la pluma al ángel en 1983. Esta última obra combina textos bíblicos con otros de poetas como Alberti o Borges. Tiene una amplísima plantilla, incluyendo un coro mixto, 2 órganos y 3 grupos de percusión, además de un armonio y los cantantes solistas. Alicia Urreta fue una especialísima alquimista del sonido, capaz de transcribir un mundo propio, generando una dimensión sonora plena, amplia, profunda. Sus palabras siguen vigentes después de los más de 40 años transcurridos desde su fallecimiento. Dijo: parte de la vida es, pues, la música. Ella llega al corazón porque ella no quiere de una explicación, porque es tuya cada vez que la recuerdas, porque te habla sin palabras y sin voz de cosas bellas, porque el hombre en una tarde de paz la inventó y la regaló a los demás. Escucharemos a continuación Salmodia 1 de Alicia Urreta, en la interpretación del pianista mexicano Alberto Cruz Prieto.
Hemos escuchado Salmodia 1 de Alicia Urreta. Será hasta un próximo encuentro. Hablamos sobre arte y cultura a esta hora en Academia Libre. Obras de Joaquín Sorolla, Antoni Tapies o Miquel Barceló buscan dueño en TEFAF, la feria de arte que anualmente se realiza en la ciudad neerlandesa de Maastricht, donde la pieza más cara que se ofrece este año tiene a Vasily Kandinsky como autor y lleva la huella de los saqueos nazis a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El espectáculo de arte, antigüedades, joyas y piezas históricas de lo más variado ha vuelto a Maastricht en su 37ª edición y este año tampoco defrauda. Al evento se han referido sus organizadores y quienes tienen especialidad en el área. Tema importante porque en esta oportunidad serán 270 los expositores de 22 países. Tenemos cosas a partir de 900 euros hasta 120.000 euros, que es lo más caro. Intentamos tener algo para todo el mundo. El estilo de la casa es siempre tener un poquito de coleccionismo, aunque también nos gusta tener algún objeto de poner, como una colección de pendientes y anillos, para quien le gusta la joyería antigua y ponérsela todos los días, explicó Elvira, una familia de anticuarios españoles con especialidad en artes decorativas de hierro y joyería de alta época. Obras de Sorolla, Tapies y Barceló, repetimos, son las que están incluidas en esta muestra. El catálogo que traen los galeristas de todo el mundo es casi infinito. Están Frans Hals, Van Gogh, Lavinia Fontana, Artemisia Gentileschi, un baluarte de la plástica femenina en la historia, Monet, Dalí y Lucio Fontana. La oferta no se limita a los cuadros, más bien se extiende a todos los terrenos como ánforas griegas, cascos de combate, figuras y esculturas, joyería antigua, manuscritos iluminados, mobiliario exquisito y arte africano y asiático. Entre las piezas que expone está capezal con forma de colgante devocional que representa a María Magdalena del año 1700, en coral y plata, un relicario de San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, de principios del siglo XVIII, en plata dorada y cristal de roca, y un medallón devocional de Sicilia del siglo XVIII en oro y coral. Desde la sección de antigüedades, el galerista catalán Artur Ramon explica que puede llevar 6 cuadros que sean muy representativos del arte español, sobre todo moderno, por lo que la galería ha escogido el cuadro, por ejemplo, Retrato de Julia, de Ramón Casas, fechado en 1900, o bien Playa de Valencia, de 1908, de Joaquín Sorolla, y Tres marcas sobre blanco, de Antoni Tapies, de 1962. La TEFAF se consolida como punto de encuentro para museos, coleccionistas privados y marchantes de arte. Esta feria es una especie de burbuja en la que el costo es altísimo, pero la fuerza que da es increíble para los galeristas, aseguran. TEFAF está destinada a un público muy selecto, especial y muy fiel, y participar es un gran reconocimiento, subrayan desde la Galería Mayoral, que tiene piezas de, entre otros, Tapí, Picasso y Chillida. El catálogo de obras que traen los galeristas de todo el mundo es exclusivamente, como hemos estado constatando, para gente con capacidad de pago, y allí se encuentra
la obra de Kandinsky, Murnau with Church, recuperada del expolio nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El propietario quiere al menos 50 millones de euros por este cuadro, que estuvo en el centro de la polémica durante años en Países Bajos, porque la obra fue saqueada por los nazis durante la guerra y ha estado en posesión de un museo neerlandés desde 1951. Los herederos han exigido su devolución durante años y solo lograron recuperar el cuadro en 2022, pero para subastarlo al año siguiente. El propietario actual lo adquirió por 45 millones y lo vende ahora en Maastricht. The Pfaff se prolonga durante 8 días y espera alrededor de 50.000 visitantes dispuestos a admirar 7.000 años de arte, joyas y muebles. A veces los tratos comerciales se cierran de inmediato durante la feria y hay quien acude a Maastricht con el negocio hecho, las intenciones claras y el dinero garantizado. Esto que estamos refiriendo, desde luego, es impresentable. Se reduce por una parte el arte y la posibilidad de disfrute a una capacidad de pago, y no me refiero aquí simplemente al hecho de que estas valiosas piezas de distintas épocas tienen una tasación altísima en millones de euros, sino que además, en la lógica de discriminación de clase que caracteriza a estos eventos, se ha organizado la muestra por invitación, es decir, aquí no son los más humildes los que se cuentan entre los visitantes europeos, que se prevé que sean 50.000 personas, sino justamente y solo la élite económica del mundo contemporáneo. Ahí hay un primer flanco. El segundo tiene que ver con temas de derechos humanos, porque aquí hay piezas que están siendo subastadas luego de haber sido robadas por los nazis en el marco de la Segunda Guerra Mundial y particularmente del Holocausto. ¿Dónde están los estados interviniendo para impedir esto? No están. Ahí no existen. Y también se habla aquí de un sinnúmero de piezas de arte africano y asiático arcaico. Ya hemos comentado en programas anteriores de Academia Libre cómo el tema de la devolución de obras requisadas por un país a otro en el marco de escenas colonialistas está empezando a tener un pie atrás y, al menos en algunos casos emblemáticos, las obras de arte están siendo devueltas a aquellos pueblos donde efectivamente ellas fueron creadas. Pero lo que ocurre aquí en este cónclave mundial de multimillonarios en nombre del arte es de vuelta el acto vergonzoso de transar en el mercado con fines de lucro piezas que tienen, además de un valor estético, un valor arqueológico e incluso un valor antropológico. Son piezas que debiesen estar en el espacio público de la cultura
porque son muchas de ellas patrimonio de la humanidad, y nada de eso está ocurriendo aquí. Todo lo contrario, el arte se está convirtiendo en una subasta, y ya comentábamos al empezar este programa de Academia Libre de hoy cómo ese proceso de privatización también ha estado avanzando en el viejo continente, en el área más sensible, en el área de educación. Hay pues un correlato en ese proceso entre lo que ocurre en educación y lo que ocurre en el mundo del arte. Concluye aquí, en Radio Nuevo Mundo, esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los micrófonos, Francisca Beitía, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.